Hola a todos, espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a ver el tema criterios de divisibilidad. Entonces, ¿qué son los criterios de divisibilidad? Estos son reglas que nos sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar una división. Ahora bien, ¿a qué se refiere el término divisible? Esto es una propiedad que tienen todos los números, que cuando son divididos por otro número entero me dan como resultado en la división un residuo cero, o sea que la cantidad de esa división siempre va a ser un número entero. Y para que entendamos mejor este concepto, vamos a analizar los criterios de divisibilidad, empezando por el criterio por 2. Y este criterio nos dice que un número será divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Cualquier número que termine en estos valores, yo lo puedo dividir entre 2 y el resultado siempre va a ser un número entero. La división va a tener un residuo cero. Por ejemplo, el número 410 vemos que termina en 0. Por lo tanto, cuando yo lo divida entre 2, me va a dar también una cantidad entera. En este caso, 205. El siguiente ejemplo, 5522, vemos que termina en 2. Por lo tanto, cuando yo lo divida entre 2, también me va a dar una cantidad entera, la cual es 2761. Y el último ejemplo, 33568. Como vemos, también aplica para este criterio, porque termina en 8. Y cuando yo lo divido entre 2, me da una cantidad entera, que es 16784. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al siguiente criterio, el cual considero uno de los más importantes y que vamos a utilizar muchísimo de aquí en adelante. El criterio de divisibilidad por 3. Y este criterio me dice: un número será divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Para entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. De acuerdo a la cantidad de 411, yo quiero saber si este número es divisible o no entre 3. Para esto voy a aplicar la regla. Y la regla me dice que tengo que sumar sus dígitos. Tengo que sumar 4 más 1 más 1. Esto me da como resultado 6. Entonces, si el resultado de la suma de estos dígitos es un múltiplo de 3, quiere decir que yo puedo dividir la cantidad entre 3 y me va a dar un número entero. Entonces, como vemos, el número 6 efectivamente es un múltiplo de 3 porque nosotros lo podemos encontrar en la tabla del 3. Y cuando yo divido 411 entre 3, me da la cantidad de 137. 510. Hacemos el mismo procedimiento. Sumamos los dígitos 5 más 1 más 0 y nuevamente me da como resultado 6. Ya sabemos que 6 es un múltiplo de 3. Entonces, si yo divido 510 entre 3, me da un número entero, que en este caso es 160. Y nuestro último ejemplo, 7002. Sumamos los dígitos y esto me da como resultado 9. 9 es un múltiplo de 3, sí, porque lo podemos encontrar en la tabla del 3. Entonces, esto quiere decir que cuando yo divida 7002, también me va a dar un número entero. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar a uno de los criterios que yo considero es el más fácil de todos. Y este criterio me dice que un número será divisible por 5 si termina en 0 y 5. O sea, cualquier número que termine en 0 y 5 yo lo puedo dividir entre 5 y siempre me va a dar un número entero. Vamos a ver los siguientes ejemplos. La cantidad de 800. Fíjense, ¿termina en 0? Sí. O sea que si yo lo divido entre 5, me da una cantidad exacta, en este caso 160. Esto lo pueden ir comprobando si ustedes quieren haciendo una división o simplemente con su calculadora. Ahora bien, el siguiente ejemplo, analizamos la cantidad de 7835.
Entonces esta cantidad termina en 5, por lo tanto se puede aplicar el criterio de divisibilidad por 5. Yo divido entre 5 y me da una cantidad exacta, 1567. Y por último vamos a analizar la cantidad de 4590, que al igual que 800 termina en 0, por lo tanto lo puedo dividir entre 5 y me va a dar una cantidad entera. En este caso 918. Esto sería todo por este criterio y vamos a pasar al último y al que a muchos se les hace más complicado, vaya. Este criterio nos dice: un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Entonces, primero que nada tenemos que entender que en matemáticas una diferencia se refiere a una resta. Y en este criterio yo tengo que hacer una resta entre dos números. ¿Cuáles van a ser esos dos números? Partiendo de la cantidad que estamos analizando, voy a obtener dos números. El primero dice que es el número sin la cifra de las unidades. Recordemos que en toda cantidad las unidades siempre van a estar a la derecha. En este caso, las unidades están representadas por el número 8. Y me dice que el primer número es sin la cifra de las unidades. O sea que yo voy a eliminar este 8 y me voy a quedar con este número de aquí, que en este caso sería 16. Entonces, el primer número sin la cifra de las unidades es 16. Y el segundo número me dice que es el doble de la cifra de las unidades. Identifico las unidades y calculo el doble. En este caso mis unidades son 8 y el doble de 8 es 16. Entonces el doble de la cifra de las unidades es 16. Ahora sí, ya tengo mis dos números. Voy a realizar la diferencia o resta. Y calculo 16 menos 16. En este caso es 0. Y me dice la regla que va a ser divisible entre 7 siempre y cuando esta diferencia de estos dos números sea 0 o múltiplo de 7. En este caso es 0. Por lo tanto, yo puedo dividir 168 entre 7 y me va a dar un número entero, como pueden observar aquí. 168 entre 7 efectivamente me da un número entero, el cual es 24. Y vamos a realizar otro ejemplo con este criterio. Vamos a analizar la cantidad de 245. Entonces, vamos a obtener las cifras sin las unidades y el doble de las cifras de las unidades. Entonces, para el primer número eliminamos las unidades y nos quedamos con el 24. El 24 es la cifra sin las unidades. Y ahora vamos a colocar el doble de las unidades. En este caso mis unidades son 5 y el doble serían 10. Ya que tengo mis dos cifras, únicamente voy a realizar la diferencia o resta. Al 24 le quito 10 y me van a quedar 14. 14 es un múltiplo de 7. Sí. ¿Por qué? Porque lo puedo encontrar en la tabla del 7. Y como 14 es un múltiplo de 7, quiere decir que la cantidad de 245 yo la puedo dividir entre 7 y me va a dar como resultado un número entero. Entonces 245 entre 7 efectivamente me da 35, el cual es un número entero. Y bueno, chicos, de mi parte sería todo. Espero y les haya quedado muy claro este tema. No se olviden suscribirse y compartir. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho.